Hoy descubrirás 5 hábitos sencillos que, según la Biblia, pueden transformar completamente tu vida. Si deseas atraer las bendiciones de Dios, prosperar en tu camino espiritual, emocional e incluso material, quédate conmigo hasta el final, porque lo más importante está en las últimas palabras de este mensaje. Esta es una reflexión profunda basada en la palabra de Dios, con enseñanzas que pueden aplicarse a tu vida cotidiana. Abre tu corazón y aprendamos juntos con el Espíritu Santo. La fe es el fundamento de la vida cristiana. Sin ella no podemos caminar con Dios ni reconocer sus promesas. En Hebreos 11:6, la Biblia nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Este versículo revela una verdad poderosa. La fe no es solo una creencia vaga, es la llave que abre las puertas de lo sobrenatural en nuestra vida. Tener una fe firme significa confiar en Dios incluso cuando todo parece incierto, cuando las circunstancias a nuestro alrededor se derrumban, cuando las respuestas tardan en llegar, cuando el silencio de Dios nos confronta. Es entonces cuando se revela la verdadera fe. Es confiar cuando los ojos no ven y el corazón vacila. En Proverbios 3:5-6 está escrito: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Para cultivar esta fe necesitamos una relación con Dios. Oración nos conecta con Él. Es el lugar donde derramamos nuestra alma, nuestros miedos, nuestras dudas y también nuestra gratitud. Filipenses 4:6-7 nos enseña: por nada andéis en ansiedad, más bien, en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Es decir, la fe se fortalece cuando aprendemos a confiar, no solo a pedir. Leer la Biblia a diario es como alimentar el espíritu con la verdad. Aunque sea poco tiempo, un versículo al día puede encender una luz en tu corazón. Empieza con los salmos, los evangelios o los proverbios. Medita, toma notas, guarda en tu corazón. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuanto más oímos, más confiamos. Otro elemento importante es la comunión con otros cristianos. Hebreos 10:24-25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de reunirnos como iglesia, como algunos lo han hecho, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que se acerca el día. Cuando caminas con personas de fe, compartes fuerzas, aprendes y creces espiritualmente. La fe verdadera también requiere actitud. Santiago 2:17 afirma: la fe, si no tiene obras, está muerta. Es decir, no basta con decir que crees, hay que vivir como quien cree, ya sea a través de pequeños gestos de bondad, decisiones correctas, integridad en los negocios o palabras de ánimo. Tu fe debe ser visible. Por último, la gratitud es un poderoso combustible para la fe. Cuando damos las gracias, incluso sin entender, mostramos que confiamos. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Intenta anotar cada día 3 cosas por las que estás agradecido. La fe florece donde hay gratitud. La generosidad es un lenguaje del cielo. Cuando practicamos actos de bondad, estamos reflejando el corazón de Dios y abriendo el camino para que más bendiciones lleguen a nosotros. En 2 Corintios 9:6-7 está escrito: el que siembra poco, poco cosecha, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Que cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón,
no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este pasaje nos muestra que la verdadera generosidad nace del corazón y que Dios la recompensa. Ser generoso no es solo dar dinero. La generosidad implica tiempo, atención, palabras, gestos y servicio. A veces, un oído atento puede valer más que cualquier ofrenda. Un abrazo puede ser más valioso que el oro. Un consejo, una oración, un elogio sincero. Todo eso es generosidad, y cada acto sembrado con amor da fruto ante Dios. En la Biblia vemos ejemplos impactantes de generosidad. Una de las historias más conmovedoras es la de la viuda pobre en Marcos 12, 41-44. Jesús observaba las ofrendas en el templo y muchos ricos daban grandes cantidades, pero una viuda depositó solo 2 pequeñas monedas. Entonces Jesús dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Su generosidad fue considerada mayor porque nacía de la fe. Otro ejemplo es el del buen samaritano, en Lucas 10, 25-37. Mientras otros ignoraban al hombre herido al borde del camino, el samaritano se detuvo, lo atendió, gastó su tiempo y su dinero y se aseguró de que fuera bien tratado. La generosidad es eso, hacer el bien incluso cuando no hay una recompensa aparente. La Biblia también nos asegura que los generosos serán bendecidos. Proverbios 11:25 declara: el alma generosa prosperará, y el que da será colmado. Cuando das, también recibes. Puede que no sea inmediatamente, ni de la misma manera, pero Dios honra los corazones abiertos y las manos extendidas. Para vivir este hábito, empieza con lo que tienes. No esperes tener mucho para ayudar. Un simple gesto puede cambiar el día de alguien. Dona ropa que ya no uses, comparte una comida, escucha a alguien con atención, escribe un mensaje de apoyo, ora por los que sufren. Estos pequeños actos tienen un gran valor ante Dios. Además, practica la bondad intencional. Sé amable incluso con quienes no lo son. Como dijo Jesús en Lucas 6:35, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. La bondad tiene el poder de transformar ambientes, desarmar corazones y abrir puertas que antes estaban cerradas. Ser generoso también nos protege de la avaricia, el egoísmo y el orgullo. Cuando renunciamos, aprendemos a confiar en Dios como nuestra fuente y sustento. Esto nos hace más ligeros, más agradecidos y más humanos, y sobre todo nos hace más parecidos a Jesús, el mayor ejemplo de generosidad que jamás haya existido. La obediencia a Dios es un camino de bendiciones. No se trata solo de seguir reglas, sino de alinear el corazón con la voluntad del Padre. La Biblia afirma en Deuteronomio 28:1-2: si obedecéis fielmente al Señor, vuestro Dios, y seguís cuidadosamente todos sus mandamientos que hoy os doy, el Señor os exaltará por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes y los acompañarán si obedecen al Señor, su Dios. Obedecer es sembrar confianza y cosechar paz. Obedecer no siempre es fácil. A menudo, la voluntad de Dios entra en conflicto con los deseos de nuestro corazón. Pero es precisamente en ese lugar de renuncia donde se refina nuestra fe. Obedecer cuando todo tiene sentido es sencillo, pero obedecer en la oscuridad, sin entender el porqué, revela cuánto confiamos en Dios, no solo en lo que hace, sino en quién es. Jesús mismo nos enseñó el valor de la obediencia. En Juan 14:15 dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La obediencia es una prueba de amor, no por obligación, sino por relación. Quien ama a Dios desea agradarle,
Y quien desea agradar a Dios, escucha su voz y sigue sus caminos, incluso cuando eso cuesta algo. La obediencia también es un escudo. Muchos de los sufrimientos que enfrentamos podrían evitarse si simplemente obedeciéramos la palabra. En Proverbios 3, 1, 2 está escrito: Hijo mío, no olvides mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque ellos alargarán tus días y te añadirán años de vida y paz. Obedecer no limita la vida, al contrario, la protege y la amplía. Abraham es uno de los mayores ejemplos de obediencia. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, no dudó. No porque fuera insensible, sino porque confiaba plenamente en Dios. Y porque obedeció, fue llamado amigo de Dios y padre de una gran nación. Su obediencia impactó a generaciones. Otro ejemplo es Noé. Cuando Dios le ordenó que construyera un arca, él obedeció sin haber visto nunca la lluvia. Actuó por fe, y fue esa obediencia la que salvó a su familia y dio origen a una nueva historia. Obedecer, a veces, parece una locura a los ojos humanos, pero siempre trae recompensas en el momento adecuado. Para cultivar una vida de obediencia, comience con pequeños pasos. Lea la palabra diariamente y ore pidiendo entendimiento. Cuando un versículo le confronte, no huya, permita que le transforme. Esté atento a la voz del Espíritu Santo y practique lo que ya sabe que es correcto. Dios no exige perfección, sino sinceridad y disposición. La obediencia produce frutos, frutos de paz, de dirección, de bendiciones inesperadas. E incluso cuando el camino de la obediencia sea estrecho o doloroso, recuerda, es por ese camino por el que caminó Jesús. Y si el Maestro fue obediente hasta la cruz, nosotros también podemos aprender a obedecer por amor. La oración es el oxígeno del alma. Sin ella, el espíritu se debilita, las decisiones se vuelven confusas y la fe se enfría. Por eso, cultivar una vida de oración es esencial para prosperar y atraer bendiciones según la Biblia. Filipenses 4, 6, 7 nos enseña: por nada andéis en ansiedad, más bien en todo, con oración y ruego, y dando gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobre todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es más que una petición, es un encuentro. Es el momento en que el corazón humano se conecta con el corazón divino. Es allí donde nuestras preocupaciones se cambian por paz, nuestros miedos por dirección y nuestro silencio por consuelo. Quien ora con sinceridad aprende a descansar incluso cuando nada cambia en el exterior, porque siempre cambia algo en el interior. Pero una vida de oración no se construye solo en los momentos difíciles. Debe cultivarse como un hábito diario. Así como alimentamos el cuerpo, necesitamos alimentar el espíritu. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, tenía el hábito de retirarse a orar. Esto nos muestra que nadie está por encima de la necesidad de buscar la intimidad con el Padre. Establece un tiempo específico para orar. Puede ser al despertarte, antes de dormir o en un momento tranquilo del día. Lo importante es que se convierta en parte de tu rutina. No importa si son 5 minutos o 1 hora, lo que importa es la entrega. Ora con palabras sencillas. Habla con Dios como le hablas a un amigo. Él no espera frases bonitas, sino corazones sinceros. Además de hablar, aprende a escuchar. Muchas veces Dios responde en silencio, otras a través de la palabra, otras a través de personas o circunstancias, pero siempre responde. El Salmo 46:10 nos recuerda: quedad quietos y sabed que yo soy Dios. En un mundo ruidoso, callarse ante Dios es un acto de fe. La lectura de la Biblia es parte de esa comunión.
Es en la palabra donde escuchamos claramente la voz del Señor. Es en ella donde encontramos promesas, correcciones, consuelo y dirección. La Biblia no es solo un libro, es alimento para el alma. Y cuando oramos basándonos en ella, nuestra fe se fortalece y nuestras peticiones se alinean con la voluntad de Dios. No olvides el poder que hay en la oración colectiva. Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Orar con otros hermanos fortalece nuestra fe y crea lazos espirituales que nos sostienen en tiempos difíciles. Encuentra personas con quienes puedas orar y caminar en la fe. Por último, ten presente que la oración no consiste en controlar a Dios, sino en dejarte moldear por Él. Es en ese lugar de intimidad donde Él transforma el corazón, sana las heridas y revela caminos. Una vida de oración es una vida guiada, fortalecida y bendecida, no porque todo salga bien, sino porque en todo está presente Dios. La gratitud es la llave que abre puertas espirituales que el esfuerzo humano no puede mover. La Biblia nos guía con claridad. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Primera Tesalonicenses 5:18. No es fácil dar gracias en medio de las luchas, pero es precisamente ahí donde la gratitud se convierte en un acto de fe y confianza. La gratitud cambia la perspectiva, nos aleja de la queja y nos lleva a la contemplación. Quien da gracias aprende a ver las pequeñas bendiciones diarias, el aliento de vida, el alimento en la mesa, el abrazo de nuestros seres queridos, la dirección que Dios nos da en silencio. La gratitud es como una lente que aclara la visión, incluso cuando el día parece nublado. Pero junto con la gratitud viene la satisfacción, el arte de vivir en paz con lo que ya se tiene. Pablo dijo en Filipenses 4:11-13, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Sé lo que es pasar necesidad y sé lo que es tener en abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación. Todo puedo en aquel que me fortalece. La satisfacción no es conformismo, sino confianza. Practicar la satisfacción es dejar de comparar tu vida con la de los demás. La comparación es enemiga de la paz. Lo que vemos en las redes sociales es solo una fracción de la realidad. La Biblia nos lo recuerda en Gálatas 6:4. Cada uno examine sus propias obras, y entonces podrá gloriarse en sí mismo sin compararse con nadie. Lo que realmente importa es mirar lo que Dios está haciendo en ti. Una forma práctica de cultivar la gratitud es llevar un diario. Escribe cada día 3 cosas por las que estás agradecido. Esto entrena tu mente para buscar motivos para alabar, incluso en los días difíciles. Puede ser algo sencillo: la sonrisa de un hijo, una oración respondida, una buena noche de sueño. La gratitud no depende de la cantidad, sino de la sensibilidad. Expresar gratitud también fortalece las relaciones. Decir gracias con sinceridad tiene poder. Reconocer el bien que alguien nos ha hecho, por pequeño que sea, siembra amor. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras de gratitud tienen el poder de sanar, unir y transformar el ambiente. Por encima de todo, la gratitud nos mantiene conectados con la fuente de todo, Dios. Darle gracias a Él cada día es reconocer que todo lo que tenemos viene de sus manos. Esto nos mantiene humildes, dependientes y en paz. El salmista declaró en el Salmo 136:1, dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Por último, comprenda, una vida agradecida y contenta es una vida bendecida, no porque lo tenga todo, sino porque sabe reconocer el valor de lo que tiene, y a quien es fiel en poco, Dios le confía mucho.
La gratitud y la satisfacción son semillas espirituales y quien siembra con fe cosecha con abundancia. Vivir con propósito es mucho más que seguir metas o realizar sueños personales. Es alinear el corazón con la voluntad de Dios, entendiendo que fuimos creados con un plan eterno. Jeremías 29:11 nos revela: porque yo sé perfectamente los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Nada en tu vida es casualidad. Cuando vives sin propósito, todo parece pesado y confuso. Las decisiones se vuelven inconstantes y el corazón vive inquieto. Pero cuando te vuelves hacia Dios y buscas su dirección, la vida cobra sentido incluso en medio de los vientos contrarios. Vivir con propósito es despertar cada día con la convicción de que tu existencia tiene un valor eterno. Jesús es el mayor ejemplo de alguien que vivió con propósito. Él dijo: porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Él sabía exactamente lo que había venido a hacer, y aún en medio del dolor no se desvió de su llamado. Vivir con propósito es abrazar el llamado de Dios, incluso cuando cuesta caro. Para descubrir y caminar en el propósito de Dios, es necesario buscar la intimidad con Él. A través de la oración, la lectura de la Biblia y la escucha sensible al Espíritu Santo, vamos discerniendo lo que Dios quiere de nosotros. Romanos 12:2 nos instruye: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito se revela a medida que nos dejamos transformar. Muchas veces, el propósito de Dios no será lo que esperábamos. Puede implicar procesos, renuncias y caminos inesperados. José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, nunca imaginó que su propósito era salvar a una nación. Pero confió, y en el momento adecuado, Dios lo exaltó. Génesis 50:20 lo resume: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien. Vivir con propósito también significa servir. El llamado de Dios siempre incluye bendecir vidas. No estás aquí solo para ti. Tus dones, experiencias e incluso tus dolores tienen valor en el reino. 1 Pedro 4:10 dice: servíos unos a otros, cada uno según el don que ha recibido. Cuando servimos, nos convertimos en instrumentos vivos del amor de Dios. Por último, vivir con propósito es caminar con fe, incluso sin ver todos los pasos. Proverbios 3:5-6 nos invita: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Cuando te alineas con la voluntad de Dios, puede que no conozcas el destino final, pero tendrás la certeza de estar en el camino correcto. La Biblia nos enseña que la lengua tiene poder de vida y de muerte. En Proverbios 18:21 está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y la que la ama comerá su fruto. Esta verdad espiritual es profunda. Tus palabras moldean la atmósfera que te rodea, construyen o destruyen, sanan o hieren. Por eso, debemos aprender a hablar con sabiduría, fe y amor. Muchas personas viven rodeadas de palabras negativas, no solo las que escuchan, sino también las que se dicen a sí mismas. Cuando dices constantemente que no puedes, que no eres capaz, que nunca te saldrá bien, estás sembrando miedo e incredulidad en el campo de tu espíritu y cosechas lo que siembras. Pero cuando declaras la palabra de Dios con fe, liberas bendiciones sobre tu vida. Jesús nos dejó un ejemplo poderoso. En Marcos 11:23 dijo: porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, levántate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho, así le será hecho. Fíjate que dice, cualquiera que diga.
Hay poder creativo en las palabras cuando se alinean con la fe. ¿Qué has estado diciendo sobre tu vida? Las palabras no solo influyen en lo que sucede externamente, sino que también moldean tu interior. Lo que dices sobre ti mismo afecta tu identidad. Si dices que eres débil, incapaz, indigno, empiezas a creerlo. Pero cuando declaras, soy hijo de Dios, soy fuerte en el Señor, he sido perdonado y elegido, tu alma se alinea con la verdad celestial. Efesios 2:10 afirma, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. También debemos cuidar la forma en que hablamos con los demás. Las palabras pueden sanar o herir profundamente. Santiago 3 compara la lengua con una pequeña llama que puede incendiar todo un bosque. Con ella bendecimos a Dios, pero también maldecimos a los hombres. Que nuestras palabras sean fuente de vida y no de destrucción. En Colosenses 4:6, Pablo dice, que vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal. Un hábito espiritual poderoso es declarar diariamente las promesas de Dios. Lea las Escrituras en voz alta, profetice sobre su hogar, su trabajo, su salud. Diga, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi derecha, pero a mí no me alcanzará. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Estas declaraciones no son mágicas, son semillas espirituales. Además, es necesario pedirle a Dios un corazón lleno del Espíritu para que nuestras palabras reflejen el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Gálatas 5:22. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si queremos hablar con sabiduría, primero debemos llenar nuestro corazón con la palabra, la oración y la presencia de Dios. Por último, recuerda, cada palabra tiene consecuencias. Usa tu voz para edificar, no para herir, para orar, no para quejarte, para bendecir, no para maldecir. Cuando tus palabras sean guiadas por Dios, tu vida comenzará a florecer de una manera sobrenatural. En un mundo en el que muchos prefieren justificar sus errores o transferir la culpa, el arrepentimiento verdadero se convierte en un acto de valentía espiritual. Arrepentirse de verdad no es solo sentir remordimiento o tristeza, sino un cambio de mente, de dirección, de corazón. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento es el primer paso para experimentar la restauración y la plenitud de Dios. En Hechos 3:19 leemos, arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. El arrepentimiento verdadero no se limita a las palabras, se evidencia en las actitudes. No es decir perdóname y seguir por el mismo camino. Es reconocer el error, confesarlo ante Dios y buscar vivir de manera diferente. David, después de su pecado con Betsabé, no solo pidió perdón, sino que rasgó su corazón ante Dios. En el Salmo 51 clama, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mí un espíritu recto. Dios no rechaza un corazón contrito, no espera perfección, sino sinceridad. En 1 Juan 1:9 está la promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento abre las puertas de la gracia, rompe las cadenas de la culpa y nos permite ser renovados por dentro. El arrepentimiento también es una forma de humildad. Es reconocer que no somos autosuficientes, que fallamos y que necesitamos a Dios. El orgullo cierra el corazón, pero la humildad lo abre de par en par a la acción del Espíritu. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9-14, para mostrar esto. El fariseo se exaltaba ante Dios. El publicano, sin embargo, decía, ten piedad de mí, que soy pecador.
y fue este el que volvió justificado. Arrepentirse no nos hace débiles, sino libres. ¿Cuántas personas cargan con pesos invisibles durante años por no confesar sus pecados? El perdón comienza cuando tenemos el valor de abrir nuestro corazón ante Dios y decir: he pecado, ayúdame. Y Él nos ayuda. Él limpia, Él sana. El arrepentimiento restaura nuestra comunión con el Padre y nos acerca a su voluntad. Otro punto importante es que el verdadero arrepentimiento produce frutos. Juan Bautista decía: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:8. Esto significa que, si realmente cambiamos por dentro, nuestras actitudes externas también cambiarán. Alguien que antes mentía pasa a decir la verdad. Quien era indiferente pasa a tener compasión. El cambio interior se refleja en la vida práctica. Por último, es importante entender que el arrepentimiento no es un castigo, sino una invitación. Dios nos llama al arrepentimiento porque quiere perdonarnos, restaurarnos y bendecirnos. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda lavar. El arrepentimiento verdadero es el comienzo de un nuevo camino, más ligero, más puro, más cercano a Dios. Confiar en la voluntad de Dios es uno de los mayores desafíos de la fe cristiana. Los planes de Dios no siempre coinciden con los nuestros. A veces, lo que tanto deseamos no se cumple y lo que tememos acaba sucediendo. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que Dios ve más allá de lo que vemos nosotros. En Proverbios 3, 5, 6 está escrito: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dios no es un tirano que niega nuestros sueños por capricho. Él es Padre, un Padre que sabe lo que es mejor, incluso cuando no lo entendemos. Muchos han pasado por situaciones que al principio parecían injustas o dolorosas, pero con el tiempo se revelaron como bendiciones disfrazadas. Se necesita fe para confiar cuando todo parece derrumbarse. Jesús en Getsemaní dijo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Incluso en el dolor, Él confió. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Romanos 12:2. Incluso cuando nos lleva por caminos difíciles, su fin es siempre la vida y la paz. ¿Cuántas veces hemos rezado pidiendo algo que, si Dios nos hubiera concedido, nos habría alejado de nuestro propósito? Él nos protege incluso de nosotros mismos. Confiar en su voluntad es confiar que incluso los noes son respuestas de amor. Confiar también es descansar. Cuando entregamos nuestros planes en manos de Dios, estamos llamados a descansar en Él. Esto no significa pasividad, sino confianza activa. Hacemos nuestra parte y dejamos que Él dirija el resultado. El Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. El descanso es fruto de la entrega. Cuando confiamos, dejamos de lado la ansiedad y el miedo. Es común querer tener control sobre todo, pero la fe exige renunciar al control. Como un pasajero en un avión, confiamos en el piloto. Dios es ese piloto, y por más turbulencias que haya, Él conoce el destino. El apóstol Pablo vivía con esa confianza. Incluso preso, azotado y perseguido, decía: todo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. Su seguridad no estaba en las circunstancias, sino en la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios no es una triste resignación, sino una alegre obediencia. Es decir: Padre, ahora no lo entiendo, pero confío en que tú sabes lo que haces. Esta actitud abre las puertas para que Dios actúe con libertad en nuestras vidas. Isaías 55:8-9 lo refuerza. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Al confiar en la voluntad de Dios,
vivimos con más ligereza. Llevamos menos cargas, afrontamos los días con más paz y dormimos con la certeza de que todo está en sus manos. Puede que hoy estés pasando por una espera, un dolor, una pérdida, una duda, pero Dios sigue al mando y Él siempre obra por aquellos que confían en Él. Isaías 64:4. La vida es un campo fértil y cada actitud, palabra y elección son semillas sembradas en el suelo de la eternidad. La Biblia nos enseña este principio de manera clara. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Esto significa que nuestras acciones de hoy tienen consecuencias mañana. Cuando elegimos sembrar con fe, generosidad y obediencia, estamos preparando un futuro lleno de frutos bendecidos. Sembrar con fe es actuar sin ver. Es tomar decisiones basadas en la confianza de que Dios está obrando, aunque los resultados aún no sean visibles. Es como el agricultor que siembra las semillas, incluso ante un cielo nublado, confiando en que en algún momento lloverá. Hebreos 11:1 define: la fe es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Cuando actúas con fe, Dios actúa con providencia. Toda semilla requiere tiempo, y ese tiempo es a menudo la mayor prueba de fe. Muchos se rinden antes de la cosecha porque no comprenden que el proceso de crecimiento también es un milagro. José, por ejemplo, fue vendido, encarcelado, olvidado, pero permaneció fiel, y en el momento adecuado, Dios lo exaltó. Su cosecha fue grandiosa, porque su fe fue constante. Dios honra a los que siguen sembrando en silencio. La cosecha no es solo para los que siembran, sino para los que cuidan. Es necesario regar con oración, podar con sabiduría, proteger con vigilancia. E incluso cuando surgen plagas, vientos o sequías, la fidelidad de Dios permanece. Él es el Señor de la tierra y su cuidado garantiza que lo que se siembra bien florezca. En 2 Corintios 9:6, Pablo afirma: el que siembra poco, poco cosecha, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Plantar con fe es también plantar con amor. Cuando ayudamos a alguien, cuando perdonamos, cuando damos sin recibir nada a cambio, estamos sembrando semillas espirituales. Y Dios ve cada gesto. Nada escapa a sus ojos. Mateo 6:6 dice que lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensa en público. La bondad que siembras hoy puede ser la respuesta a la oración de alguien mañana y la cosecha de paz para ti mismo en el futuro. A veces cosechamos en áreas diferentes a las que sembramos. Siembra con fidelidad en un trabajo difícil y cosecha paz en la familia. Siembra amor incluso en medio del rechazo y cosecha amistades profundas. Porque Dios no se limita a lo obvio. Él es experto en multiplicar las semillas plantadas con fe en campos inesperados. Isaías 55:10-11 nos recuerda que su palabra y sus promesas no vuelven vacías. Por último, nunca subestimes lo que una pequeña semilla puede generar. Una oración sincera, un gesto de compasión, un paso de obediencia, todo esto puede ser el comienzo de un milagro. Jesús comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza, la más pequeña de todas, pero que crece y se convierte en la más grande de las hortalizas. Mateo 13:31-32. Lo que hoy parece pequeño, mañana puede convertirse en extraordinario cuando se planta con fe.